Y le ha intimidado un poco. Cuidado, tira Nagari. Bueno, yo creo que Valencia Basket es un gran ejemplo, ¿no?, de club que apuesta por la igualdad y bueno, se trata básicamente de aportarnos los mismos recursos que les proporcionan al equipo de chicos como a nosotros el equipo de las chicas, ¿no? Y yo creo que en el mundo laboral podría pasar lo mismo, ¿no?, que no haya diferencia solo por tener diferente género. Bueno, yo tenía muy claro que cuando terminara el bachiller, quería seguir estudiando e intentar a la vez compatibilizarlo con el baloncesto, entonces conseguí la beca en Estados Unidos que me ayudó a eso y para mí es muy importante porque, bueno, del baloncesto femenino se puede vivir durante, pero no para toda la vida, ¿no? Entonces tengo claro que cuando termine de jugar al baloncesto me dedicaré a mi mundo profesional de empresariales. Bueno, el hecho de mis amigos, ¿no? Cuando eres tan joven y te tienes que ir lejos, pues echas de menos tu gente, tu familia y un poco el día a día en casa, ¿no? Pero bueno, también allí aprendí muchas cosas y hice muy buenos amigos. Bueno, discriminación, cuando empecé a jugar al baloncesto sí que no había equipo de chicas, empecé a jugar con los chicos, pero bueno, nunca fue ningún impedimento para mí.